niña de 10 años gustaba usar esa máscara que ve usted en pantalla. ¿Qué tiene que ver con la animación japonesa? ¿Tiene que ver con esto de ser Terian? ¿Tiene que ver con los juegos de un niño de 10 años? Resulta que la niña fue agredida por un montón de otros alumnos del colegio, de una situación que genera indignación. Los detalles de lo que ocurrió en Temuco los vamos a conocer con su padre, que está con nosotros en el móvil, pero antes vamos a ver la nota donde contamos de este lamentable hecho ocurrido en la región de la Araucanía. Se podía asistir con disfraz o con ropa de color. Mi hija decidió llevar su máscara tipo corpóreo de gato. Nuestra hija baja, nos cuenta que baja el recreo, en eso se empiezan a acercar niños y niñas y de repente empieza a recibir golpes, le empiezan a decir que es un Terian. Era el último día antes de las vacaciones de invierno al interior del Instituto Claret en Temuco. El Jeans Day pretendía hacer una jornada más amena en la sala de clases, pero terminó de la peor manera. La empezaron a seguir y a gritar cosas, y la empujaron, jalaron el pelo, le pegaron. Que ellas trataron de ayudar, pero eran tantos niños que tuvieron mucho miedo, porque pedía ayuda, pero no podían con tantos niños. Y que avisaron a inspectores, pero ella no sabe qué hicieron los inspectores al respecto. Los testimonios darían cuenta de que serían al menos una decena de agresores. El diagnóstico de la clínica confirma que la estudiante de tan solo 10 años y con trastorno del espectro autista se encontraba policontusa. Todo según afirman los padres en medio de insultos por usar esta máscara de gato. Mi hija no es un Terian, es una niña de 10 años que usa una máscara corpórea de un gato. La empiezan a golpear, le empiezan en este caso puños, golpes, patadas, pellizcones. Ella en algún momento relata que empieza a moverse despacio porque siente que se puede caer. Menos mal mi hija no se cae, sino hoy día hablaríamos de que esos golpes, esas magulladuras la hubiera tenido en su cráneo y quizás estaría hospitalizada y no estaría con nosotros hoy día en casa. Desde el Instituto Claret aseguran que activaron los protocolos y abrieron una investigación. Afirman no ha sido posible observar agresiones físicas en las cámaras de seguridad. Se ve un grupo de estudiantes en el patio, por el recreo, insisto, donde se ve al estudiante y empiezan como a perseguirla un poco un grupo de estudiantes hasta que un inspector se da cuenta de los hechos porque se empiezan a aglomerar una cantidad de estudiantes en particular y el inspector va a ver qué ocurre porque generalmente eso es señal de que algo puede estar pasando. En las imágenes que se tiene acceso y por cómo se ve también después la estudiante no se ve una lesión o signos de agresión física como tal. Asimismo, indicaron que tras el regreso de vacaciones seguirán indagando y que informarán al Ministerio Público. No descartan adoptar medidas. Si hay un estudiante que comete alguna infracción a nuestro reglamento interno, lo contraviene bien, él mismo indica cuáles son los pasos a seguir frente a este tipo de cosas. Esto es en el patio del colegio donde hay más casi 10 inspectoras, por ejemplo, para este tipo de resolver este tipo de asuntos, donde no fue socorrida a tiempo, salvo cuando ya estaban llegando al baño y ahí el inspector la toma y la lleva. Desde la Superintendencia de Educación, a través de un comunicado, señalaron que se le otorgó a la denuncia el carácter de crítico, por lo que se derivó de inmediato al área de fiscalización para realizar una visita al establecimiento. La familia interpuso una denuncia ante la Fiscalía y otras entidades de educación, todo tras una agresión que habría sido masiva al interior del instituto educacional en medio de insultos por haber usado una máscara de gato. El nivel de sinsentido es brutal, ¿no? Solo por usar una máscara de gato, una agresión física de una niña de 10 años. De eso es lo que estamos hablando. David Yáñez está en el lugar, está allá en Temuco y está con un invitado que es el padre de la menor. David, te mando un abrazo a ti, un abrazo al padre, por supuesto, en este momento de sufrimiento por lo que les tocó vivir. Sí, efectivamente, una situación dramática y que tiene que ver con algo que es relativamente normal. No sé si en el norte, pero en la zona sur de Chile, el último día de clases lo que se hace es un día de esparcimiento, es un día donde van finalmente las personas, los niños con vestimenta de civil. El colegio de mis hijos tenía el Jeans Day, por lo tanto tenían que ir de civil y mi hija, que tiene 9 años, fue disfrazada.
la semana pasada, y es bajo este mismo contexto que en otro colegio, en otra ciudad sucede esta situación. Estamos precisamente con el padre de esta menor de 10 años, le agradecemos su testimonio, su participación en esto, y partamos por lo más básico, porque la primera información que tienen ustedes respecto a lo sucedido en el colegio. Perfecto, muchas gracias. Mira, bueno, agradecer también a los que están en el estudio, dar nuestras condolencias también a la familia que está sufriendo por el caso de este niño de 12 años también, y que es un dolor para cualquier padre y no se lo damos formalmente a nadie. Nosotros estamos viviendo una angustia distinta, pero también la estamos viviendo. En ese sentido, nosotros nos enteramos con la madre de nuestra hija por una llamada telefónica del colegio. Acontecía por, en este caso, el teléfono del Instituto Claret. Atendimos la llamada sobre las 2:10 de la tarde. Nos dicen que hay una situación algo confusa, parecía que la máscara causó algo de revuelo en el colegio, que todavía estaban tratando de dilucidar algunas cosas, y en eso nosotros pedimos hablar con nuestra hija para saber cómo estaba. Nuestra hija llorando, ese es el primer relato que tenemos de ella. Llorando nos dice: papá, mamá, siento mucho dolor en la cabeza, en la cadera, me pegaron, y ahí ya esto cambia para nosotros de contexto. Nosotros nos avisamos a nuestras distintas jefaturas, tomamos el vehículo y nos fuimos dirigiendo, mientras seguíamos en llamada telefónica con nuestra hija, tratando de preguntarle algunas cosas, contenerla telefónicamente. En eso la llamada se nos corta, terminamos, mi esposa insiste en llamar al mismo número, logra tener en este caso una nueva llamada, pide hablar nuevamente con mi hija, en eso vuelve a cortarse en algún momento la llamada, volvemos, nosotros seguíamos trasladándonos a este lugar, y bueno, lo que nos ocurre particularmente es que cuando nosotros logramos la tercera llamada, eso de las 2:30, poquito antes de las 2:30, nos dicen que en este caso preguntamos: disculpa, ¿ya llevaron a nuestra hija a enfermería? ¿Hay algo activado, por ejemplo, con primeros auxilios? Porque eso es lo que tiene formalmente el colegio. Nos dicen que no. Luego de eso nos dicen específicamente, mi esposa pregunta, o sea, ¿está activado el seguro escolar? No. Entonces, acá hay un daño sistemático con respecto a la negligencia con respecto a la activación de protocolo, y eso es una de las cosas que hoy día nos tiene muy enojados, muy enfadados como familia, pero también el hecho puntual de lo que nos ocurre cuando llegamos al colegio. O sea, llegamos al colegio, llegamos a la inspectoría que está por la calle Portales, nos golpeamos la mampara, nos atiende una inspectora, nos dice: vamos a averiguar qué pasa. Luego de eso, esta inspectora formalmente nos dice: voy a ver porque no tengo idea de lo que me están diciendo. Pasan 10 minutos, volvemos a golpear, no atiende nadie, estamos en eso también, tenemos los registros de llamada, llamamos de nuevo al mismo número, no nos atendió nadie. En eso volvemos a golpear, sale otra inspectora, nos dice lo mismo, y luego de un rato, 8 o 10 minutos después, sale un niño por esa puerta, deja la puerta entreabierta, abrimos para ver si había algún otro inspector o inspectora, no había nadie, entramos al colegio, y en eso nos encontramos llegando a la inspectoría que está en el patio techado del colegio. Nos encontramos con que están las inspectoras, una de ellas con la máscara de mi hija puesta en su cabeza, y están todas ahí como burlando o haciendo algo en estricto rigor, pero con una de ellas puesta con la máscara en la cabeza. Entonces, la inspectora tenía puesta la máscara. Muy acongojados como papá. O sea, una inspectora tenía puesta la máscara, y esto está justo en el espacio donde se ven dos cámaras, una que apunta directamente desde la puerta de esa salida y entrada del colegio, que también es de la calle Portales, pero está por el otro, más llegando a la esquina Centeno, y la otra está en la puerta, o sea, apuntando a la inspectoría directamente desde el otro ángulo de un pilar. Entonces, formalmente el comunicado, lo que acaba de decir, o sea, lo que acabamos de escuchar en la nota que dice el administrador, o sea, se desdice completamente de los procesos. O sea, por ejemplo, no reconoce violencia física, nos dice específicamente que parece que no hubiera, o sea, y el comunicado habla de lo dice así el comunicado. O sea, y después resulta que a la... Claro, perdón, o sea, claro, por eso le digo, o sea, y al otro que lo día, interrumpa. A las 9 de la mañana, es que a las 9 de la mañana el para abundar sobre lo que está diciendo, porque es curioso que el comunicado de el Instituto Claret diga que a la fecha, y teniendo en consideración lo que se puede apreciar en grabaciones, no se aprecia la ejecución de actos que puedan ser considerados hechos de violencia física. Sin embargo, hay un parte médico que habla de aquello. O sea, está el parte médico, el relato de Juan Carlos Mella, creo que se llama la persona que menciona en la nota. Lo que está diciendo es que
se ve que hay personas, hay niños que rodean a mi hija, se ve que hay movimiento, luego de eso habla de que el inspector, o sea, algo específico, menciona en concreto, hay una, o sea, cuando se dan estos espacios donde hay tour, como casi movimientos de grupo, así de estudiantes, los inspectores acuden porque saben que algo puede estar pasando. Entonces, ese algo puede estar pasando, quizás, claro, no se ve directamente el golpe de puño de alguien o en la cabeza, o no se ven necesariamente bien las patadas, porque quizás el ángulo no da, lo que sea, pero acá, por ejemplo, lo más doloroso del relato de esta persona es que llega y dice, nosotros la vimos y no hay rasgos o indicaciones de violencia física. O sea, no sé si Juan Carlos Mella es un facultativo médico para poder decir primero eso. En segunda instancia, si nadie, o sea, y esto es el registro que nosotros tenemos por teléfono dado por alguna persona del colegio, ya en este caso no podemos individualizarla porque estamos por llamada telefónica, pero también el registro de mi hija y el relato de ella es que no llegó nadie de enfermería o de primer auxilio a, en este caso, evaluar su estado. Tampoco bajó nadie del equipo de convivencia escolar, que tiene como 4 o 5 psicólogas, según la misma página del colegio, a poder contenerla. Entonces, no hay nadie, estamos hablando de una niña de 10 años que es golpeada masivamente, y bueno, aquí lo que más preocupa, o sea, es que entiende Juan Carlos Mella también por, en este caso puntual, por violencia física. O sea, él espera una fractura, él espera un sangrado, una rotura de cabeza. ¿Qué es lo que espera esta persona? Porque un pellizcón, un zamarreo, un tirón de pelo es violencia física. Lo que pasa es que no te va a dejar el hematoma de inmediato. ¿Cómo está tu hija? Está policontusa, está traumada. Eso, Eduardo, mi hija está policontusa, está traumada, recibe a veces como conversaciones con sus compañeros del instituto, le vuelven a preguntar cosas, le comentan cosas, le mandan fuerza, pero ella menciona que no quiere hablar, no quiere, o sea, hoy día lo vamos a llevar formalmente también nuevamente a su pediatra para que la pueda revisar, porque tampoco quiere que nosotros la examinemos, no queremos. Entonces aquí es como... es eso, es como va a ir a un facultativo médico, sabe que ahí tienen que pesarla, medirla, etcétera, y ahí vamos a poder ver también el estado de su cuerpo. O sea, ella también está muy dolida con esto, está choqueada, no quiere hablar de esto, su relato es terrible, tiene pesadillas. Entonces, tiene solo 10 años, una niñita. Y que el colegio el día viernes desde el día viernes no nos diga nada, el comunicado dice que van a volver y ahí van a investigar, o sea, disculpa, pero el nivel de indolencia de esto para cualquier persona, que un familiar que sea pequeño de 10 años o menor, o sea, es terrible. O sea, totalmente. Déjame plantearte algo antes, porque ya nos vamos a hacer cargo que tenemos un abogado también acá, está Eduardo Labarca, para hablar de la indolencia o los protocolos que se activaron o no en el colegio. Pero déjame partir un poquito más atrás, porque estamos hablando de un día donde los niños podían ir con disfraces, no era una cosa excéntrico, tu hija le gustaba esa mascarita y la llevó en ese contexto, ¿no? Sí, o sea, en efecto Florencia es una niña que tiene en este caso un gusto, una atracción por los animales, una fascinación por ellos. Entonces, ella le gusta desde muy pequeña los gatitos. O sea, de hecho, no podemos tener otra nueva mascota porque también cuando falleció nuestro gato fue un episodio que también fue difícil para ella superar. Entonces, hoy día ella se rodea de muchos peluches, se rodea de muchas cosas que son vinculadas a los gatos. Sí, nuestra casa está llena de figuritas, de gatitos, etcétera. Los niños tienen una fascinación por eso. Y además claro. su condición TEA, entonces y ella solo vio esta máscara, le gustó, la quiso que la compráramos. Ella la llevó pensando en que, claro, todas las personas iban a ver su fascinación por la máscara, que tiene una textura de piel como parecía la de los gatos. Entonces ella iba pensando que esto iba a ser como cualquier niño de 10 años, como lo fuimos nosotros, como lo fuiste tú, cuando, no sé, te gusta algo y, por ejemplo, ibas disfrazado, no sé, de Power Ranger, claro, de dinosaurio, de lo que quisiera. O sea, estamos hablando de que es una niña de 10 años que fue con algo que le gustaba solo y pensando que las demás personas iban a estar en una disposición muy parecida a ella, con esta idea de que lo que le gustaba, lo que le atraía de este gatito. Que una máscara tierna, bonita. Muy yo entiendo, pues una niña de 10 años, mi hija tiene 9, va a cumplir 10, también le fascinan los animales, tienen una cosa muy entre lo tierno y lo cuidadoso, que cosa más bonita, que tengan una percepción de cariño y afecto hacia los animales. Entiendo desde ese contenido que tu hija haya querido llevar su máscara, que es bonita, una máscara muy linda. Yo he tenido la oportunidad de ver esas máscaras, son muy profesionales. Entonces me imagino la ilusión con la que iba ella para mostrarle a sus amigos y compañeros su fascinación por los animales a través de esta máscara bonita. Qué cosa más linda, ¿no? Y que haya terminado en un golpe. No logro entender qué pasó, por qué termina esto en una golpiza hacia ella, porque decían, porque es Terian, pero
¿Qué involucraría eso como para golpearla? ¿Qué pudo haber pasado? Mira, la verdad es que con sus compañeros no tuvo ningún problema, sus compañeros en su sala, todo muy bien, de hecho todos muy interesados en cómo era la máscara, cómo era la textura, etcétera. Entonces ella tuvo una convivencia muy feliz, pero después de eso sale al patio, a este recreo un poco más largo, de eso de las 1:30, y resulta que ocurre este episodio donde se observa formalmente esta situación, ella ve que se le acercan personas, piensa que vienen con este interés y resulta que después pasa todo lo contrario, o sea, empiezan a golpear, le empiezan a decir que es un Terian, o sea, y como lo dije en la nota, o sea, mi hija no es un Terian, pero... Si lo fuera, ¿qué más aunque da? lo fuera, o sea, aunque quisiera ser un gato, que quisiera hacer lo que sea, o sea, no es ningún justificativo para pegarle, o sea, el detalle está en eso, y hoy día más que incluso de los niños, o sea, ya el hecho ya ocurrió. O sea, hoy día es nuestro dolor es formalmente contra los adultos responsables de garantizar el cuidado de nuestra hija. O sea, hay cámaras que, por ejemplo, no sé, uno estaba como apoderado en el colegio y te dicen por altoparlante los apoderados a la sala cuando uno va a colaborar en las actividades, y resulta que acá no vio nadie nada, dejaron que esta situación ocurriera, nos dicen que después hay o sea, lo dice el propio administrador, o sea, hay un tumulto de niños siguiéndola, y resulta que, claro, o sea, no nos dice cuántos son los niños, cuánto duró el hecho, o sea, que a nosotros, por ejemplo, nos interesa también como familia para tener cierta tranquilidad. O sea, es muy distinto cuánto tiempo duró este hecho, que para nuestra hija son 8 a 10 minutos. Y por ejemplo, si el colegio establece y las cámaras lo demuestran, o sea, formalmente es muy distinto vivir una experiencia traumática de este tipo de 8 a 10 minutos que por 2 minutos y después ser socorrida por un adulto responsable. O sea, para nosotros también sería una calma, pero no pasó nada de eso, o sea, no nos han dicho nada, no nos informaron las primeras diligencias. Entendemos que venían las vacaciones, sí, efectivamente, pero en concreto nosotros queríamos saber qué es lo que habían resuelto, qué es lo que estaban haciendo, cómo se activaron los protocolos que dicen que activaron. Sí. O sea, porque... Permítame, por favor. Permítame un segundo, porque empatizamos totalmente con el dolor, nos enteramos durante el fin de semana de esta situación y es doloroso, me imagino, estando en la condición de padre, ver que tu hija está con trauma, con dolor, etcétera, que no sabemos hasta dónde ha llegado esta agresión, pero por otro lado, la situación del colegio. Aquí, desde el punto de vista legal, las responsabilidades también del colegio respecto a la protección de su educando. Sí, efectivamente, bueno, yo también soy padre, tengo 2 hijas pequeñas y empatizo mucho en este caso con el padre de la joven afectada, de la niña afectada, porque tan doloroso como la agresión es después entender que el colegio trata de bajarle el perfil a la situación y, en cierto modo, tapar esto como si no fuese una situación tan grave y, a su vez, entender incluso el comunicado que lo vamos a tratar o lo vamos a resolver de vuelta de las vacaciones. Estas son situaciones urgentes. Los establecimientos educacionales tienen ciertas obligaciones. Primero, tienen el deber de resguardar la seguridad de los menores que están a su cuidado. Cuando ocurren situaciones como esta, están obligados a denunciar. Si es que los padres no denuncian, están obligados a denunciar. Y acá los padres también tienen todo el derecho a pedir los antecedentes, las cámaras, los registros audiovisuales y poder ellos mismos verificar la información. Porque el colegio está expuesto a responsabilidad administrativa, a responsabilidad civil y eventualmente, es un poco más complejo, porque son menores de edad muy probablemente, niños menores de 14 los que habrían hipotéticamente realizado por tema de edad la agresión, pero sí eventualmente hay una posición de garante, ¿ya? Entonces hay responsabilidades y esto es una situación grave que el colegio debiese tomarla de esa forma. Entonces, si inicialmente ya tratan de bajarle el perfil a la situación, dan cuenta de que en realidad acá es una situación, o sea, como padre, se genera una desconfianza inmediata. O sea, yo no voy a confiar en este protocolo, en este procedimiento que están tratando de hacer, si es que desde los inicios de esta investigación un poco administrativa, ya el colegio está bajando el perfil sustancialmente en la situación. Sí, bueno, vuelvo con nuestro móvil, David. Qué terrible constatar hechos como este, donde menores agredan a otra sobre texto de que es Terian, de lo que sea. Yo creo que agrava la situación. Es una niña de 10 años que tiene un diagnóstico TEA. Lo hacemos en ese contexto, lo ha dicho su padre recién, y entendemos, por supuesto, el dolor de los padres de sentir que no están respaldados por la comunidad educativa donde uno confía. No solamente confía en la educación, sino que confía que somos parte de un proyecto en conjunto, que es educar a nuestros hijos, el colegio y nosotros también como padres. Es lamentable eso, David.
Sí, efectivamente. Creo que el tema de la confianza es lo más grave en esta situación, porque uno espera que el establecimiento educacional tenga las medidas y que se preocupe finalmente de lo que sucede con nuestros niños. En mi familia en particular tenemos varios casos de diagnóstico TEA. Y bueno, eso mismo se lo pregunté ayer, que hay TEA y TEA, o sea, no estamos hablando de una niña que tenga episodios violentos o que reaccione de forma mal, sino que su reacción es más bien a alejarse del resto de las personas. Por eso este tipo de acciones, de que finalmente termine siendo agredida por una situación que tiene que ver con una de sus fascinaciones, como son los gatos, una máscara que se va a poner en un contexto donde todos sus compañeros iban a venir con ropa de civil o iban a venir con algún tipo de disfraz, también termina siendo un choque mayor. Entiendo que ya no van a ese mismo colegio, por lo menos no sería la opción más adelante. Sí, bueno, lo que estamos solicitando por todos los medios en este momento es justamente el cambio de establecimiento. O sea, para nosotros, o sea, yo por años he trabajado temáticas también de prevención de violencia y ha sido un hecho que hoy día me toca a mí, pero esperamos que no le ocurra a nadie. O sea, formalmente esto es... Y por eso es justamente hacerlo visible. O sea, necesitamos, por ejemplo, que este tipo de cosas, no solo con un proyecto como la ley, o sea, sobre habla segura, que tampoco se activó ningún protocolo en esa línea tampoco. Tenemos, por ejemplo, desafíos que son mayoritarios para nosotros en esta línea de hacia dónde podemos llevar las distintas acciones para prevenir más situaciones en el futuro. Para nosotros es sumamente importante también el cambio de establecimiento. Es un episodio traumático. Claro. De mi hija, no puede volver a ese lugar. Imagínate volviéndose... No, es posible, no se puede. A partir del comunicado, espera que en 2 semanas más mi hija ingrese de nuevo a ese patio de ese colegio donde fue vulnerada en sus derechos. O sea, y esto puede ser un ejercicio que puede hacer cualquier persona en su casa. O sea, hoy día usted escribe en Google, en Manual Convivencia Escolar, Claret, PDF, lo busca, le va a aparecer como primera opción en el buscador. Sale en la página la página 14, sale el título 4, que menciona en específico lo que acaba de hablar el abogado en el estudio. Y dentro de eso, por ejemplo, tenemos el título quinto, que hace referencia a los deberes y derechos, en este caso de los niños. Y ahí habla de la integridad de nuestra hija. Sí, perdón que interrumpa, pero el tiempo nos está premiando. Quiero agradecerle al padre la gentileza de conversar con nosotros. Lamentamos profundamente lo que está viviendo. Un abrazo a su hija y ojalá que esto tenga un cauce adecuado, que se establezcan las responsabilidades y que el colegio también asuma como debe ser por la responsabilidad que les cabe. Muchas gracias a David Yáñez, gracias también a nuestro equipo acá, Nelson Salas, como siempre, un gusto tenerte acá, abogado Eduardo Labarca, también un gustazo poder tenerlos para conocer su visión de estos hechos que hoy día lamentablemente han sido todos de un carácter muy, muy trágico. Son las 10:37, tenemos que hacer una pausa y ya seguimos acá.